¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que llamas realidad podría ser solo una percepción? Que la forma en que vives, las experiencias que surgen y también los desafíos que enfrentas no sean azar, sino señales de algo mucho más profundo. A lo largo del tiempo, quienes protegieron este conocimiento oculto fueron perseguidos, silenciados y borrados. ¿La razón? Porque comprendían un principio extremadamente poderoso, un principio que al comprenderlo y usarlo, modifica por completo la forma en que interpretas el mundo. Esto no es un contenido típico de motivación rápida o pensamiento superficial. Es una exploración directa de las leyes invisibles que ordenan el universo, transmitidas por sabios, alquimistas y pensadores a lo largo de la historia, y hoy respaldadas también por la ciencia actual. La mente gobierna todo. No es solo una frase atractiva, es una llave esencial que abre puertas de comprensión real. Desde las doctrinas antiguas hasta la física cuántica, el mensaje permanece. La realidad que experimentas es un reflejo de tu estado interno. ¿Por qué crees que tantos escritos fueron eliminados, enseñanzas ocultadas y el conocimiento reducido a dogma? Porque un individuo que domina su mente es un individuo difícil de someter. Y ahora la pregunta es, ¿estás preparado para abrir los ojos? Si estás viendo este contenido, no es coincidencia. La sincronía trajo estas palabras hasta ti. Algo en tu interior comienza a activarse. Acompáñame ahora en este recorrido donde revelamos verdades que muchos prefieren evitar. Pero presta atención, cuando comprendes esto, no hay vuelta atrás. Para entender realmente el alcance de la mente, debemos retroceder en el tiempo, más allá de lo que nos enseñaron en las aulas, más allá de las explicaciones simples que la ciencia moderna suele ofrecer. Es necesario volver a las raíces de una sabiduría protegida y ocultada durante generaciones enteras. La historia de la mente como origen de la experiencia inicia con los antiguos pensadores herméticos. En las pirámides de Egipto, dentro de las sombras de las cámaras sagradas, los sabios de la antigua escuela comprendían algo que hoy recién comenzamos a reconocer. Todo es mente. El universo es mental. No era solo una idea simbólica, sino un principio fundamental que define la estructura misma de la existencia. Según los hermetistas, el universo es un amplio campo de conciencia donde cada pensamiento y emoción influyen en la experiencia. Todo lo que observas, todo lo que tocas y todo lo que imaginas es una expresión de una vibración interna primaria. Mucho antes de que la ciencia actual comenzara a sugerir que la materia es solo energía concentrada, los alquimistas ya sabían que toda transformación externa tenía su origen en un proceso interno, directamente ligado a la conciencia. Para Paracelso, un pensador alquímico del siglo XVI, se afirmaba que el mundo visible no es más que un reflejo del mundo interior. Esta idea puede rastrearse incluso más atrás, hasta las enseñanzas de Platón, quien en su obra La República habló de las formas o ideas que existían en un plano mental eterno. Para Platón, el mundo físico era solo una proyección de una realidad más sutil y superior. En los textos gnósticos, considerados peligrosos por las autoridades religiosas de la época medieval, se afirmaba que la conciencia humana no estaba limitada al cuerpo, sino que era la verdadera fuente creadora de la experiencia. El mundo material, según estas corrientes, era una manifestación de la mente divina, una expresión de un orden cósmico más profundo. Sin embargo, este conocimiento fue distorsionado y reprimido durante siglos, porque representaba una amenaza directa para cualquier sistema de control basado en la ignorancia. Durante la Edad Media,
Órdenes como los Rosacruces y los Templarios preservaron estas ideas de forma simbólica, ocultándolas en rituales y manuscritos. Los Rosacruces, una fraternidad mística cuyo origen se pierde en el tiempo, sostenían que el poder de la mente podía incluso trascender las limitaciones de la materia. Sabían que para influir en el mundo externo era necesario primero dominar el mundo interno, y por eso sus prácticas no se centraban solo en el saber intelectual, sino en el desarrollo profundo de la conciencia. Con el paso del tiempo, pensadores renacentistas retomaron estas ideas desde una mirada más racional. Figuras como Giordano Bruno y René Descartes expresaron conceptos similares, aunque en un lenguaje más filosófico. Bruno, un filósofo que fue condenado por sus ideas, defendía que la mente contenía una chispa universal capaz de dar forma al cosmos, una visión que terminó llevándolo a la hoguera. Por su parte, Descartes, pese a sus dudas sobre la materia, afirmó con su famoso pienso, luego existo, que la mente es el fundamento de toda certeza. Aunque no exploró completamente su alcance, esa afirmación marcó un punto decisivo al colocar la conciencia en el centro de la experiencia. La supresión de este conocimiento continuó hasta la era moderna, cuando la física cuántica comenzó a revelar conclusiones sorprendentemente similares. En el siglo XX, el experimento de la doble rendija demostró que la observación influye en el comportamiento de las partículas. Esto confirmó lo que los antiguos ya intuían. La realidad no es rígida, sino dinámica y responde a la conciencia que la observa. Así, dejamos de ser espectadores pasivos de un universo fijo y comenzamos a entendernos como participantes activos de lo que vivimos. Este es el conocimiento que muchos temieron, la comprensión que se intentó borrar durante siglos. Aún así, la ciencia actual empieza a redescubrir aquello que fue olvidado. El universo es mental y tu mente posee la capacidad de interactuar con él. Ahora que hemos recorrido el camino de los antiguos sabios, llegamos al punto central, la afirmación de que el universo es mental. ¿Qué implica realmente esto? Y más importante aún, ¿cómo se aplica en la vida diaria? Para comenzar, debemos comprender que la mente no es solo un órgano físico, ni una función biológica. En este contexto, la mente es una fuerza universal presente en todo lo que existe. Los antiguos enseñaban que desde la partícula más pequeña hasta las galaxias más distantes, todo está impregnado de conciencia. Por eso, afirmaban que el universo entero es una manifestación de una inteligencia universal. Imagina que tu mente funciona como una frecuencia, una vibración constante. Cada pensamiento y emoción emite una señal que se proyecta hacia el entorno. Así como las ondas de radio transportan información, tus estados internos influyen en la experiencia. No se limitan solo a ti, afectan el tejido mismo de la realidad que compartimos. El filósofo y pensador Ernest Holmes lo expresó de forma clara al decir que los pensamientos son fuerzas que se convierten en eventos físicos. Esta idea resulta impactante porque nos enseñaron a creer que el mundo externo es independiente de nuestra conciencia. Sin embargo, esta enseñanza propone exactamente lo contrario. El mundo físico es una expresión de la mente colectiva. Lo que experimentas surge de la interacción entre tus pensamientos y los de la conciencia compartida. La ley hermética enseña que lo interno y lo externo están conectados. Como es adentro, es afuera. Si sostienes pensamientos de miedo o carencia, sintonizas experiencias similares. Pero cuando cultivas claridad, confianza y gratitud, comienzas a notar cambios reales, no como castigo o premio, sino como resonancia.
Esto es lo que las tradiciones espirituales han enseñado durante siglos. Para cambiar la experiencia, primero se transforma la mente. Prácticas como la meditación, la atención consciente y la intención clara ayudan a armonizarte con estas leyes. No se trata de controlar la realidad, sino de cooperar con ella. Cuando comprendes esto, ves que la mente no solo interpreta la realidad, sino que participa activamente en su creación. A partir de aquí, el siguiente paso es aprender a aplicar estos principios en la vida cotidiana. Cada pensamiento, emoción y acción genera una frecuencia que influye en lo que atraes. Cuando hay coherencia interna, las oportunidades comienzan a alinearse. La intención cumple un rol clave en este proceso. No es solo desear algo, sino sostener una dirección clara en el tiempo. Visualizar, sentir y actuar en coherencia convierte las ideas en resultados. Tal como un artista crea primero en su mente, tú también das forma a tu experiencia, desde el interior hacia el exterior. Sin embargo, la intención necesita acción. La conciencia sin movimiento se estanca. Cuando actúas alineado con tus objetivos, el proceso se completa. La mente inicia, la acción materializa. Ambas son necesarias para transformar la experiencia. Al integrar estos principios, dejas de vivir como víctima de las circunstancias. Comienzas a reconocerte como participante consciente de tu realidad. El verdadero cambio nace desde dentro. La mente no es un límite, es un puente. Ahora que comprendes esta dinámica, la decisión es tuya. No basta con saberlo, es necesario vivirlo. Para que este conocimiento no se quede solo en teoría, es necesario comprender cómo se aplica en la experiencia diaria. La mente que está conectada con la conciencia universal puede influir directamente en la realidad que vive. La clave está en entender los principios que regulan esta conexión, y el primero de ellos es la ley de la vibración. Cada pensamiento, cada emoción y cada acción que realizas emite una frecuencia específica. Esa frecuencia no es simbólica, tiene un impacto real en tu entorno. Cuando tu estado interno está alineado con claridad, calma y confianza, esa misma energía se refleja afuera. De esta forma, la mente no solo observa, sino que atrae experiencias acordes a su estado. Imagina a alguien que vive en constante preocupación. Esa emoción genera una frecuencia de carencia que suele atraer situaciones similares. En cambio, cuando se cultiva un estado mental estable y positivo, comienzan a surgir oportunidades distintas. La vibración no es algo fuera de tu control. Es una habilidad que se puede entrenar con práctica diaria. El trabajo interno, como observar tus pensamientos o regular tus emociones, permite ajustar esa frecuencia. Este ajuste no es abstracto, es práctico. Cuando eliges pensamientos más elevados, tu mente se alinea con objetivos más claros. Uno de los elementos más importantes de este proceso es la intención consciente. La intención no es solo querer algo, es dirigir la energía mental hacia un propósito definido. Cuando una intención es clara y sostenida, funciona como una semilla que comienza a tomar forma en la experiencia. La visualización cumple un rol clave. En este punto, visualizar no es imaginar sin sentido, es sentir como real aquello que deseas. Cuando mente y emoción se alinean, la señal se vuelve más fuerte, así como un artista ve su obra antes de crearla. Tú también das forma a tu experiencia desde dentro. Comprender que tus pensamientos son energía te permite asumir un rol más
consciente en lo que vives. Nada ocurre de forma aislada. Todo responde a un proceso interno. Si buscas estabilidad, comienza por cultivar claridad mental. Si buscas abundancia, trabaja primero la percepción interna de suficiencia. Todo lo necesario ya existe dentro de ti, esperando ser activado por la mente. Sin embargo, la intención sin acción no es suficiente para que la vibración se exprese. Completamente es necesario actuar. Las oportunidades no siempre aparecen de la forma esperada. Muchas veces se presentan como pequeños pasos que requieren decisión. Cuando actúas con coherencia, la mente y la realidad comienzan a sincronizarse. Este proceso es una interacción constante entre conciencia y acción. Desear sin moverse no transforma. Moverse sin conciencia tampoco. Ambos deben trabajar juntos. A partir de este entendimiento, la experiencia deja de sentirse aleatoria. Comienzas a notar patrones. Empiezas a comprender tu participación en lo que ocurre. Esto no significa control absoluto, sino responsabilidad consciente. Cuando integras esta visión, algo cambia. La vida deja de sentirse como una lucha constante. Empieza a sentirse como un diálogo. Cada experiencia se vuelve información. Cada emoción se convierte en señal. A partir de aquí, aplicar este conocimiento se vuelve una práctica cotidiana. Pequeños ajustes internos generan grandes cambios externos. La mente inicia el proceso. La acción lo concreta. Ambas trabajan juntas. Y cuando eso ocurre, la experiencia se transforma. Ahora que comprendes esta relación, ya no puedes verte como una víctima. Empiezas a reconocerte como un participante activo de tu realidad. El universo responde a coherencia, no a palabras vacías. Lo que piensas, sientes y haces deja huella. La mente es el inicio. La acción es el impulso. Juntas crean la experiencia. Comprender esto es solo el primer paso. El siguiente es vivirlo. Aplicarlo en lo cotidiano transforma todo. No se trata de perfección, sino de coherencia. Cada día es una oportunidad para ajustar el rumbo. A continuación, exploramos formas concretas de integrar este conocimiento en la vida diaria. Una de ellas es la visualización consciente. Visualizar con intención dirige la mente hacia resultados claros. No se trata solo de imaginar, sino de sentir la experiencia. Cuando el cuerpo y la mente coinciden, la señal se fortalece. Otra herramienta es el lenguaje interno. Las palabras que repites influyen en tu percepción. Modificar el diálogo interno cambia la experiencia externa. La repetición consciente crea nuevos patrones mentales. Estos patrones influyen en decisiones y comportamientos. La gratitud también cumple un papel importante. Cuando reconoces lo que ya existe, tu atención cambia. La mente se enfoca en expansión, no en carencia. Este enfoque genera estabilidad, y la estabilidad atrae oportunidades. Finalmente, la acción alineada completa el proceso. No es acción impulsiva, sino acción consciente. Cada paso refuerza la dirección elegida. Así se construye una experiencia coherente. A largo plazo, este enfoque transforma la relación con la realidad. La mente deja de reaccionar y comienza a dirigir. La experiencia se vuelve más clara,
más estable, más consciente. Al practicar estos principios, recuerdas algo esencial. No estás separado de la realidad. Eres parte activa de ella. Cada decisión cuenta. Cada pensamiento influye. Cada acción construye. Este entendimiento no promete control total, pero sí mayor coherencia. Y desde ahí, la experiencia cambia. Al final, el verdadero cambio ocurre. Dentro, al cerrar este recorrido, es importante detenerse a reflexionar. Si has llegado hasta aquí, ya diste un paso hacia una comprensión más profunda. La mente no es un accesorio, es el punto de origen. La realidad responde a la conciencia, que la observa. Desde tiempos antiguos, esta idea ha estado presente. Hoy vuelve a tomar forma.